Estaba sentada al final de la mesa cuando todos brindaron sin mirarme. Mi hija levantó la copa, mi yerno sonrió, y alguien dijo, bueno, sigamos. Yo llevaba horas ahí, invisible, esperando que alguien recordara porque ese día me dolía más que otros. Sentí como el calor me subía al rostro mientras fingía acomodar la servilleta. En ese silencio incómodo entendí algo pequeño y devastador. No me habían olvidado. Habían decidido hacerlo. Nadie habló. Nadie pidió perdón. Solo el sonido de los cubiertos y un nudo cerrándome la garganta. Respiré hondo, sonreí por costumbre y sentí como algo dentro de mí se rompía. Si esta historia te resuena, suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios si alguna vez te sentiste así. Quédate hasta el final, porque ese día no lloré, compré algo que jamás imaginaron. El mantel era beige, con esas flores pequeñas que se repiten como si no quisieran llamar la atención. Lo había lavado yo misma 2 días antes, aunque ya casi nadie venía a comer. A veces lo extendía igual, por costumbre, para que la mesa no se viera desnuda, para que la casa no se viera triste. Ese día también lo extendí. Era martes. Y yo sabía perfectamente que martes era, aunque no lo dije en voz alta. Lo supe desde que abrí los ojos y la luz entró por la rendija de la persiana como una cuchilla fina. Me quedé unos segundos mirando el techo. No era un techo especial. Pintura blanca, una mancha antigua cerca de la esquina donde alguna vez hubo una gotera. Pero ese techo guardaba mis años, mis noches de insomnio, mi manera de contar el tiempo. En mi cabeza, la fecha tenía un peso físico, como si llevara una piedra en el pecho. Cumplía años. Otra vez. No esperaba fiesta. No esperaba globos ni pastel. A mi edad, una aprende a pedir poco para no decepcionarse demasiado. Pero una también aprende, aunque no quiera, a escuchar los vacíos. A oír lo que no se dice. Y en esa casa, lo que no se decía se había vuelto más ruidoso que cualquier discusión. Fui a la cocina descalza. El piso estaba frío y limpio. El olor del café recién molido me tranquilizó un instante. Ese olor siempre me devolvía a una versión de mí que todavía tenía energía para creer que todo podía arreglarse con un desayuno y una sonrisa. Encendí la cafetera, escuché el borboteo, y por reflejo miré mi celular. Ninguna notificación. Ni un buenos días, ni un mensaje automático, ni un emoji torpe. Me dije lo mismo que me decía cada año. Seguro están ocupados. Seguro se les pasó. Seguro lo recuerdan más tarde. Lo pensé como si fuera una oración. Como si repetirlo pudiera convertirlo en verdad. A media mañana fui al mercado. Compré pan, un trozo pequeño de queso, tomates. Nadie en mi casa era fan de los tomates, pero a mí me gustaban y ese día me di el permiso de comprarlos igual. En la caja, la muchacha del delantal rojo me miró el documento para cobrar con tarjeta y sonrió. Ah, feliz cumpleaños, señora. Se me apretó la garganta. Fue una frase sencilla, dicha sin intención, sin historia. Y por eso dolió. Porque venía de una extraña. Porque era lo que yo llevaba horas esperando de los míos. Gracias, dije, pero me salió más bajo de lo normal, como si la palabra se quedara atascada en el aire. En el camino de regreso, el sol me pegaba en la cara y me hizo entrecerrar los ojos. Las casas del barrio se veían iguales, paredes pintadas, portones cerrados, perros dormidos en sombras. Yo caminaba despacio, con la bolsa apretada contra el cuerpo, y sentí una vergüenza absurda, como si cualquiera pudiera adivinar que era mi cumpleaños y que nadie lo sabía. Como si el mundo entero pudiera notar esa falta. Cuando abrí la puerta, la casa olía a suavizante y a silencio. Había una taza sucia en la sala, encima de la mesa auxiliar. No era mía. Era de mi yerno, que siempre dejaba los restos como si alguien más los fuera a recoger. Y alguien más los recogía, yo. Me quedé mirándola un momento. La mancha de café seco en el borde era como una firma. Un recordatorio de cómo funcionaban las cosas. No era maldad abierta. Era algo peor. La certeza de que yo iba a hacerlo sin que nadie tuviera que pedirlo. La levanté, la llevé al fregadero y la lavé con movimientos precisos. El agua caliente me calmó. Siempre me calmaba hacer algo útil. Quizá por eso me volví tan buena siendo invisible. A las 12, llegó mi hija. No tocó. Entró como si la casa todavía fuera suya. Tenía el cabello recogido, la cara limpia, ese aroma caro que últimamente usaba y que me hacía pensar en oficinas con aire acondicionado. Traía el celular en la mano como si fuera una extensión del brazo. Hola, ma, dijo, sin mirarme del todo. Su mirada se deslizó por la sala, rápido, como quien revisa que nada esté fuera de lugar. ¿Hiciste el depósito? Ahí estaba.
No, ¿cómo estás? No vine a verte. Lo primero era eso. Yo asentí. Sí. Ayer. ¿Y lo hiciste al número que te pasé? Sí, repetí. Sentí el calor subir por el cuello, una sensación vieja que venía cada vez que me hablaban como si yo fuera un trámite. Ella soltó una, bueno, y se sentó en el sillón, cruzando la pierna. Abrió una aplicación en el celular, deslizó el dedo. Yo me quedé de pie un segundo, esperando que su cara cambiara, que algo en sus ojos hiciera clic. No pasó nada. La vi como se ve a alguien que ya no te ve. Era mi hija, sí. Pero también era una mujer que había aprendido a pasar por encima de mí sin sentir el peso. Fui a la cocina, corté el pan, acomodé el queso. Moví las cosas para hacer ruido, como si el sonido pudiera llenar el hueco. ¿Quieres café? Pregunta. Sí, rápido, porque tengo reunión, dijo ella. Y entonces, como si fuera un pensamiento que se le escapó. Ay, ma, por cierto, tienes la clave de tu banca en línea a la mano. Me quedé quieta con la cuchara del azúcar en el aire. ¿Para qué? Es que a veces se te complica, dijo, sin malicia aparente, como si estuviera hablando del clima. Y luego te equivocas. Mejor la tengo yo y así te ayudo. La palabra mejor me cayó como un golpe suave. No era un insulto directo, era una forma elegante de decir que yo sobraba. Sentí ganas de reírme, pero era una risa amarga que no salía. ¿Puedo hacerlo?, dije. Sí, ya sé, respondió, y por primera vez me miró. En sus ojos no había odio. Había prisa. Y eso, en mi vida, siempre había sido más peligroso que el odio. Le serví el café. Ella tomó un sorbo sin agradecer y me pidió el recibo del depósito como si yo fuera su secretaria. Yo se lo di. La vi guardar el papel en su bolso con una eficiencia que me hizo pensar en una contabilidad secreta, en cajones con nombres, en cifras, en cosas que yo no entendía, o que quizá no quería entender. ¿Viene tu hermano el sábado?, le pregunté, intentando acercarme a algo normal. Ella frunció el ceño. No sé. Anda con lo suyo. Ah, dije, como si eso explicara todo. En mi cabeza apareció el recuerdo de otros años. El primero que olvidaron fue cuando mi esposo todavía vivía. Aquella vez, él se dio cuenta por mí, por cómo me quedé mirando el teléfono, por cómo corté el pastel pequeño que yo misma compré. Él hizo una broma, llamó a los niños, armó una cena improvisada. Se burló de ellos con cariño. ¿Cómo se les olvida?, dijo riendo, y ellos rieron también, avergonzados. Después él se murió. Y el olvido dejó de tener red. Se volvió un hábito. Los años siguientes se repitieron con variaciones mínimas. Un mensaje tardío al día siguiente. Perdón, mamá, ayer fue un caos. Una llamada rápida mientras manejaban. Felicidades, te quiero mucho. Un audio con ruido de fondo y risas que no eran mías. Y yo siempre contestaba lo mismo, como una actriz cansada. No pasa nada, mi amor. Yo sé que estás ocupado. Mensha. Mentía para que no se rompiera nada. Mentía porque en el fondo creía que si me mostraba herida, me dejarían más sola. Mi hija se levantó del sillón, ya con el café casi a la mitad. Bueno, me voy. Ah, ¿y el domingo? ¿Puedes cuidar a los niños un ratito? Es que necesitamos salir. ¿El domingo?, repetí. El domingo era cuando yo, en mi fantasía más humilde, imaginaba una comida, aunque fuera pequeña. Una excusa para sentarnos. Para que alguien dijera feliz cumpleaños sin que yo lo pidiera. Sí, un ratito, insistió. No te cuesta. Además, tú estás aquí. Esa frase se quedó flotando. Tú estás aquí. Como si mi existencia fuera un recurso disponible. Como si mi tiempo no fuera tiempo. Como si mis días fueran una sala de espera. Claro, dije, porque lo dije siempre. Ella me dio un beso en la mejilla. Fue un roce rápido, tibio, sin intención. Luego se fue, y la puerta se cerró con un sonido seco que me dejó mirando el pasillo vacío. Me senté en la mesa con el mantel de flores pequeñas. Me serví café en mi propia taza, la que nadie tocaba. Miré mis manos. Tenían manchas de sol, uñas cortas, una pequeña cicatriz en el dedo índice de cuando cortaba verduras años atrás. Manos de alguien que sostuvo una casa, que sostuvo una familia. Y sin embargo, esas manos estaban ahí, quietas, sin que nadie las necesitara de verdad. El celular seguía en silencio. A las 3 de la tarde, escuché el auto de mi yerno en la cochera. Entró hablando por teléfono, riéndose con alguien. No me saludó. Pasó directo al baño, se lavó las manos,
y al salir abrió el refrigerador con esa confianza de quien cree tener derecho. ¿No hay refresco? Preguntó, como si yo fuera responsable de su sed. Hay agua, respondí. Él hizo un gesto con la boca, una mueca casi imperceptible, y cerró el refrigerador con más fuerza de la necesaria. Bueno, dijo, agua. Se sirvió en un vaso grande, tomó 2 tragos y lo dejó en la encimera. ¿No lo lavó? Me miró recién entonces, como recordando que yo estaba. ¿Y los niños? Preguntó. Con tu esposa. Se fue hace rato. Ah. Se encogió de hombros. Oye, mañana tenemos que ver lo de la escritura. ¿Sí? Porque mi compadre nos dijo que si no lo hacemos ya, nos suben los impuestos. No dijo tu escritura. No dijo tu casa. Dijo lo de la escritura. Como si ya fuera un asunto colectivo. Como si yo fuera un obstáculo administrativo. ¿Cuál escritura? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía. La de la casa, suegra, dijo, con paciencia fingida. La de aquí. Para arreglarla. Para que no haya broncas después. Después. Esa palabra siempre la usaban como amenaza suave. Después, cuando yo no estuviera. Después, cuando fuera más fácil hablar de mí en pasado. Luego vemos, dije. Él dejó escapar una risa corta. Sí, claro. Luego. Como siempre. Y ahí sentí la humillación completa. No solo por lo que decía, sino por el tono. Era el tono de alguien que se siente superior porque cree que te conoce por dentro. El tono de quien cree que puede empujarte poquito y tú vas a ceder, porque siempre cedes. Se fue al cuarto a cambiarse. Yo me quedé en la cocina mirando el vaso con marcas de labios. Pensé en lavarlo. Y por primera vez, no lo hice de inmediato. Me quedé mirándolo, como si ese objeto simple fuera un mapa de todo, lo que dejaban y lo que yo recogía. A las 6, llegó mi hijo. Entró con prisa, con las llaves tintineando, y sin quitarse los zapatos se dejó caer en una silla. Traía ojeras y un olor a calle, a gasolina. Me miró rápido y sonrió con cansancio. Ma, dijo. ¿Tienes algo de comer? Esa fue su forma de te vi. Su forma de estás ahí. Sí, respondí. Fui por el pan, el queso, los tomates que yo me había comprado. Los puse en un plato. Él empezó a comer sin esperar a nadie. Yo lo observé. Su mandíbula se movía como si tuviera que ganar una batalla. Tenía la misma nariz que su padre. De niño me abrazaba fuerte. De adulto, parecía tener vergüenza de la ternura. ¿Cómo te fue? Pregunté. Bien, bien, dijo, con la boca llena. Hoy, te jobo mi hija hermana. Vino hace rato. Ah. Trago. ¿Y, lo del dinero? ¿Ya hiciste lo que te dijo? Asentí. Y ahí lo entendí de golpe. No era solo ella. Era el patrón. Ellos se comunicaban por encima de mí. Me veían como un centro de recursos, no como una persona. Mi hijo se limpió la boca con el dorso de la mano. Miró el reloj. Bueno, dijo, levantándose. Me tengo que ir. Tengo cosas. Yo asentí, todavía esperando, todavía con esa parte de mí que se negaba a aceptar lo obvio. Me quedé mirándolo un segundo más, como si pudiera jalarlo hacia mí con los ojos. Él se acercó, me dio un abrazo rápido. Sentí su cuerpo duro, distante, como si el gesto fuera una obligación física. Cuídate, ma. Y se fue. Yo me quedé en el centro de la casa, con el eco de sus pasos y el plato medio vacío en la mesa. Fue entonces cuando escuché la voz de mi hija desde el pasillo. Había regresado por algo. No sabía que yo estaba ahí, a 2 metros, inmóvil, casi sin respirar. ¿Se acordó? Preguntó ella, en tono bajo. Mi yerno soltó una risa. ¿De qué? Ya sabes, dijo ella. Su cumpleaños. Hubo un silencio corto. Después, mi yerno habló con una ligereza que me dejó helada. Va, dijo. Ya no hace falta celebrar. No lo dijo como quien odia. Lo dijo como quien cierra un tema. Como quien apaga una luz que no piensa volver a encender. Sentí que me faltaba aire. No hice ruido. No lloré. Me quedé ahí, agarrada del respaldo de la silla, escuchando cómo seguían hablando de otra cosa, de impuestos, de la escuela de los niños, de una salida el fin de semana. Yo era la mujer detrás de la puerta, la que hacía café, la que hacía depósitos, la que estaba aquí. Y en ese instante, sin que nadie me viera, tomé una decisión pequeña y feroz. No iba a discutir. No iba a rogar. No iba a avisar. Solo iba a mirar. A escuchar.
a juntar piezas en silencio. Porque si para ellos yo ya no era alguien que merecía celebrarse, entonces ellos tampoco iban a saber cuándo empecé a dejar de pertenecerles. El comentario se me quedó pegado al cuerpo como olor a humo. No era una frase, era una sentencia. Ya no hace falta celebrar. Desde ese día empecé a notar cosas que antes pasaban frente a mis ojos como agua, sin forma, sin peso. No es que no existieran. Es que yo las dejaba ir, porque admitirlas implicaba aceptar algo mucho más cruel que el olvido. Implicaba aceptar que mi lugar ya estaba decidido, y que yo era la última en enterarme. No hice escándalo. No pregunté. Me limité a observar, como quien por fin se quita una venda y se acostumbra lentamente a la luz. Y la luz, a veces, duele. A la mañana siguiente me levanté temprano. La casa todavía estaba quieta, y ese silencio de madrugada siempre me había parecido un refugio. Esa vez fue distinto. El silencio tenía bordes. Preparé café, pero no lo hice para sentirme acompañada. Lo hice para tener las manos ocupadas. Para no pensar en la frase de mi yerno flotando en el pasillo como una mosca. Me senté en la mesa con mi taza y abrí la libreta donde anotaba gastos desde hacía años. No era una manía, era un hábito de supervivencia. Vi números escritos con mi letra inclinada. Luz, gas, medicinas, escuela de los niños, préstamo a Mariana, ayuda a Diego. Cada cifra era un recuerdo disfrazado. Cada raya, una forma de decir sí cuando mi cuerpo quería decir no. Mientras pasaba las páginas, me acordé de la primera vez que le di dinero a mi hija cuando se casó. Yo había guardado ese monto en una lata de galletas, escondida en el ropero, como hacen las mujeres que crecieron sin certezas. Ella lloró, me abrazó fuerte, me dijo que era la mejor mamá del mundo. Yo me sentí necesaria. No sabía que ese sentimiento, con el tiempo, se convertiría en una soga. Escuché el sonido de llaves en la puerta. Era mi yerno. Entró sin saludar, otra vez. Sus zapatos marcaban el piso con un golpe seco, como si quisiera recordarme que estaba ahí. Traía una bolsa de pan y un café de esos caros, con tapa negra. Buenos días, dije. Ajá, respondió. Se apoyó en la encimera y empezó a buscar algo en el cajón de los cubiertos, moviéndolos con prisa, haciendo ruido. ¿Dónde dejaste los papeles de la casa? Los dijo así, los papeles. No tus. No los que te pertenecen. Los papeles, como si fueran de uso común. No los he tocado, respondí. Están en el cajón del estudio. Él abrió el refrigerador, sacó jamón, lo dejó sobre la mesa sin plato. Es que ayer me quedé pensando, si un día te pasa algo, se arma un relajo. Mejor adelantarnos. Otra vez esa palabra, adelantarnos. Me dio un escalofrío pequeño, casi imperceptible. El cuerpo entiende antes que la mente. ¿Qué relajo? Pregunté. Me miró como si yo fuera lenta. Ya sabes. Herenches. Tramites. La gente se pelea. ¿Y tú te estresas? Dijo tú te estresas como si fuera un defecto mío, no una reacción humana. Como si el problema fuera mi ansiedad y no su insistencia. Luego lo vemos, repetí, y mi voz sonó calmada, pero por dentro sentí como algo se acomodaba. Como si una pieza se hubiera movido de lugar. Mi yerno se encogió de hombros. ¿Cómo quieres? Se hizo un sándwich ahí mismo y dejó migas en el mantel que yo había lavado. Se fue sin recoger nada. Y yo, por primera vez, no corrí detrás de su desastre. Las migas se quedaron ahí, diminutas, como señales. Más tarde llegó mi hija con los niños. Los pequeños entraron corriendo, dejando mochilas y zapatos tirados. Me abrazaron con esa fuerza que solo tienen los que aún no aprenden a ocultar cariño. Ese abrazo me partió y me pegó al mismo tiempo. Me dije, como siempre, por ellos vale la pena. Pero esa frase ya no me tranquilizaba, me sonaba a excusa. Mi hija dejó el bolso sobre la mesa y empezó a hablar sin respirar. Que la escuela pidió una cuota, que el niño necesitaba uniforme, que el coche estaba fallando, que el jefe la traía loca. Yo escuchaba y asentía como si estuviera en una reunión donde mi opinión no importaba. Ma, dijo de pronto, con esa dulzura que usaba cuando quería algo. ¿Te acuerdas del dinero que te pedí la semana pasada? Sí. Bueno, necesitamos un poco más. No dijo puedes. No dijo si tienes. Dijo necesitamos, como si su necesidad fuera un argumento irrefutable. Y lo decía mirándome ya con la respuesta lista, segura de que yo iba a caer en el mismo hueco de siempre. ¿Para qué? Pregunté. Ella suspiró, teatral, cansada. Ay, ma. Para lo de la casa.
Lo de los niños. Ya sabes. Ya sabes, era su forma de no explicar. De no dar detalles. De hacerme sentir que preguntar era ser desconfiada. ¿Cuánto? Insistí. Ella abrió su aplicación bancaria, me mostró la pantalla sin entregarme el teléfono, como si yo pudiera robarle el saldo con los ojos. Nada grave, dijo. Y entonces soltó el número. Lo sentí en el estómago. No era una cantidad pequeña. Era una cantidad que, para mí, significaba renunciar a varias cosas. Medicinas. Reparations. Mi propia tranquilidad. Me quedé en silencio. Los niños estaban en la sala peleando por el control remoto. El televisor iluminaba el pasillo con destellos azules. Mi hija aprovechó ese ruido para bajar la voz, como si estuviéramos hablando de algo íntimo. Ma, dijo, inclinándose un poco. Tú no gastas en nada. Esa frase me atravesó. No gastas en nada. Como si mis gastos no contaran. Como si mis años de administración cuidadosa fueran tacañería, no disciplina. Como si mi vida fuera un cuarto vacío donde solo existía su necesidad. Yo sí gasto, respondí. En la casa. En comida. En tus hijos. Ella me sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era una sonrisa que decía no exageres. Sí, bueno, pero, tú sabes, tú puedes. Yo miré sus uñas bien cuidadas. Su reloj brillante. Su bolso nuevo. Y recordé una escena de años atrás, cuando ella era adolescente y yo le cosía el uniforme a mano porque no alcanzaba para comprar uno nuevo. Recordé mis dedos picados por la aguja, mi espalda cansada, mi orgullo de lograrlo. En ese recuerdo, yo era necesaria. Hoy, parecía ser solo un cajero. Déjame pensarlo, Deitch. Mi hija se quedó quieta un segundo. Fue un microsegundo, pero lo vi, la sorpresa en su cara, la irritación rápida, como una sombra que pasa. Luego recuperó su tono. ¿Pensarlo? Repitió, como si la palabra fuera un insulto. Sí, dije, manteniendo la voz tranquila. Me sorprendió lo firme que sonó. Pensarlo. Ella soltó una risa corta. Ay, ma. No es para tanto. Además, luego Diego se enoja porque dices que sí a mí y no a él. Ahí estaba otra vez el veneno suave. Ponerme a competir por su aprobación, como si mi amor tuviera que distribuirse en cuotas para no perderlos. Sentí una punzada en el pecho. Me dolía que me usaran, pero me dolía todavía más que yo hubiera permitido esa dinámica. ¿Quién se enoja? Pregunté. Diego, dijo, y levantó la barbilla. Dice que tú te haces la pobrecita, pero bien que tienes guardado. Mi quid fría. Mi hijo decía eso de mí. O mi hija decía que mi hijo decía eso. No supe cuál de las dos opciones era peor. En ambas yo era el personaje útil. La madre que sobra, la que hay que apretar. Diego te dijo eso, insistí. Ella se movió incómoda. No exactamente así, ma. Pero, ya sabes, él también tiene gastos. Me mordí la lengua. Quise decirle que yo también tenía gastos. Que el cuerpo envejece y cuesta. Que mi soledad también pesa. Pero la voz se me quedó adentro, porque discutir con ella siempre había sido como hablar frente a una ventana cerrada. Dile que venga, dije al final. Que lo hablemos los tres. Mi hija parpadeó. ¿Para qué? Se va a hacer un drama. Lo dijo como si el drama fuera mío, no de ellos. Como si yo fuera la exagerada por querer claridad. Quiero entender, dije. Ella suspiró, se levantó del asiento y empezó a recoger las mochilas de los niños. Su movimiento era brusco, y esa brusquedad era un mensaje. Bueno, como quieras. Pero luego no digas que nadie te avisa nada. Otra amenaza suave. Como si la información fuera un premio que me podían quitar. Cuando se fueron, la casa quedó revuelta. Juguetes en el piso, migas en el mantel, un vaso pegajoso sobre la mesa. Me quedé parada un rato, sin moverme. Sentí ganas de limpiar por inercia, pero me obligué a esperar. Quería ver cuánto tiempo podía soportar el desorden sin sentir culpa. Era ridículo, pero era mi primer ensayo de libertad. Esa tarde, mientras recogía los juguetes, encontré un sobre entre los cojines del sillón. No era mío. Era un sobre blanco, sin sello, con letras impresas. Lo abrí por reflejo, pensando que era basura. Pero adentro había una copia de un estado de cuenta, y el nombre era el mío. Me quedé mirando mi nombre impreso como si fuera el de otra persona. Las cifras, las columnas, los movimientos. Habían impreso eso en mi casa. Lo habían tocado. Lo habían guardado. Y ahora estaba ahí, en mi sala, como un error.
Sentí un frío lento subirme por la espalda. No era pánico, era una claridad amarga. Me senté despacio y volví a leer cada línea, buscando algo que no sabía definir. Había transferencias que reconocía. Otras no. Una en particular, pequeña, con una referencia extraña. No recordaba haberla hecho. Mi respiración se volvió pesada. No quise sacar conclusiones. No quería convertirme en esa mujer paranoica que mira a sus hijos como enemigos. Pero el papel no mentía. El papel estaba ahí. En la noche, me llamó mi hijo. Su voz sonaba cansada, irritada. Ma, ¿qué onda?, dijo sin preámbulo. Mariana dice que andas rara. ¿Rara? Repetiré. Sí. Que le dijiste que lo ibas a pensar. ¿Qué te pasa? ¿No estás bien? No era preocupación. Era control disfrazado de preocupación. Estoy bien, dije. Él soltó un suspiro fuerte. Mira, ma. No te compliques. Es dinero. Tú tienes. Nosotros estamos haciendo cosas. Familia, ya sabes. Familia. Esa palabra siempre me había abierto la puerta del sacrificio. Esta vez sonó como una llave que alguien intentaba girar en mi cerradura. ¿Por qué dices que yo tengo?, pregunté, suave. Porque tienes la casa, respondió, impaciente. Y, bueno, tú no pagas renta. Y ni sales. And I sales. Como si mi mundo pequeño fuera una elección frívola. Como si yo me hubiera encerrado por capricho y no porque ellos me empujaron al margen con su vida nueva. ¿Y si yo necesito?, murmuré, y me sorprendió escucharme. Hubo un silencio en la línea. Un segundo. Dus. Luego él soltó una risa incómoda. ¿Necesitas qué, ma? Tú siempre dices eso y luego, nada. No inventes. Inventar. Como si mis necesidades fueran ficción. Como si mi cuerpo, mi miedo, mi futuro, fueran un cuento para manipularlos. Se me humedecieron los ojos, pero no lloré. Me quedé mirando el piso, esa mancha vieja cerca del zócalo, y sentí que mi vida se reducía a un punto invisible. Está bien, dije al final. Hablamos otro día. Colgué antes de que él pudiera seguir. Me quedé con el celular en la mano, como si quemara. Me sentí culpable por cortar, y esa culpa me dio rabia. ¿Desde cuándo colgar era un pecado? Esa noche no dormí. Me quedé en la cama escuchando la casa. Los ruidos pequeños, el refrigerador, un carro lejano, el perro del vecino. En la oscuridad, la frase "ya no hace falta celebrar" se mezcló con "tú no gastas en nada y no inventes". Y en medio de ese coro, apareció una idea que me asustó porque era simple. Tal vez estaban midiendo el terreno. Tal vez llevaban tiempo haciéndolo y yo no lo veía. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que nunca hacía, revisar mis documentos con calma. Abrí el cajón del estudio, donde guardaba papeles importantes, y empecé a separar. Escrituras, recibos, contratos, identificaciones. Mis manos temblaban un poco, no por edad, sino por la sensación de estar tocando una verdad peligrosa. Encontré una carpeta con una etiqueta nueva, escrita con letra de mi hija. Casa. Esa carpeta no existía antes. La abrí. Había copias de documentos que yo no recordaba haber dado. Había una hoja con una lista de pendientes y entre ellos leí: hablar con notario, cambiar beneficiario, revisar testamento. Sentí un zumbido en los oídos. No era un ataque de pánico. Era algo más frío. La certeza de que mi vida ya era tema de agenda para otros. Guardé todo como estaba, con cuidado. Cerré el cajón. Volví a la cocina y lavé una taza que no estaba sucia, solo para escuchar el agua y bajar el pulso. Ese día mi hija me escribió: "Ma, no te pongas difícil. Solo queremos ayudarte". Leí la frase varias veces. Solo queremos ayudarte. La ayuda, en su boca, sonaba como un acuerdo donde yo no había firmado. No contesté. En la tarde, escuché el auto de ellos en la cochera. No sabía que iban a venir. Me quedé en la sala, fingiendo leer. Oí sus voces en la entrada, bajitas, como cuando alguien habla de algo que no quiere que se oiga. Mi criara. El corazón me golpeaba despacio, pesado. Mi hija rió en voz baja. Mi yerno dijo algo que no alcancé a entender. Y entonces escuché mi nombre. Me levanté sin ruido y caminé hacia el pasillo, pegándome a la pared, como una extraña en mi propia casa. La puerta del estudio estaba entornada. Ellos estaban del otro lado, creyendo que yo no estaba cerca. Te digo que hay que apurarnos, dijo mi yerno, en tono práctico. Antes de que a la señora se le meta en la cabeza hacer algo raro.
Mi hija respondió con impaciencia. Ya se le metió. Por eso hay que manejarlo bien. Diego dice que si no, luego se pone sentimental y nos complica todo. Mi garganta se cerró. Sentí la piel de los brazos erizarse. Managerlo. Nos complica. No hablaban de mí como madre. Hablaban de mí como un trámite con emociones estorbosas. Mi yerno soltó una risa corta. Pues que firme y ya. Total, ni cuenta se da. Me quedé inmóvil, con la mano apoyada en la pared fría, sintiendo como el mundo se acomodaba de golpe en su forma real. La duda dejó de ser duda. En ese instante, sin que ellos lo supieran, la sospecha se convirtió en decisión. Y yo entendí que el silencio ya no era vergüenza, iba a ser mi estrategia. No entré al estudio. No abrí la puerta. Me quedé pegada a la pared como si esa pintura barata pudiera sostenerme el cuerpo. Del otro lado, sus voces siguieron unos segundos más, mezcladas con el crujido del papel y el golpecito seco de un cajón al cerrarse. Luego salieron al pasillo y yo alcancé a retroceder a tiempo, volviendo a la sala con la misma lentitud con la que una vuelve a colocarse la máscara. Cuando aparecieron, mi hija sonrió como si nada. Mi yerno traía en la mano un folder delgado, color crema, que no era mío. Lo sostuvo contra el pecho como quien cuida algo valioso, y me saludó con una amabilidad repentina que me dio más asco que alivio. ¿Todo bien, suegra?, preguntó. Sí, respondí. Mi voz sonó normal. Eso fue lo que más me impresionó. Por dentro sentía un temblor fino, constante, pero por fuera seguía siendo la mujer que le servía café. Venimos rapidito, dijo mi hija. Solo a ver unas cositas del notario. Para que tú estés tranquila. Tranquila. Otra vez esa palabra. La usaban como anestesia. Como si yo fuera una niña nerviosa a la que había que hablarle despacio. Ah, dije, mirando el folder. ¿Qué cositas? Mi yerno levantó las cejas. Nada grave. Puras formalidades. Quise preguntar por qué estaban en mi estudio sin avisar. Quise decirles que había escuchado. Quise romperles la cara con una verdad sencilla, ya no confío en ustedes. Pero el cuerpo no me obedeció. Sentí el miedo antiguo de perderlos, aunque ellos ya me estaban perdiendo a mí desde hace tiempo. Ese miedo me dejó quieta, callada, como una mesa pesada que no se mueve. Bueno, dije. Sí, intense. Les serví café. Les puse pan, aunque no lo habían pedido. Hice todo lo que siempre hacía, porque las costumbres tienen fuerza propia, incluso cuando te están ahogando. Mientras mi hija revisaba su celular y mi yerno bebía sin mirarme, yo sentí una claridad extraña. Si les mostraba que sabía, iban a cambiar de estrategia. Iban a ser más cuidadosos. Y yo necesitaba verlos completos, sin disfraces. Ah, ma, dijo mi hija en tono casual, como si hablara de una receta. El sábado vamos a hacer una comida en casa de la tía Sonia. Para, ya sabes, reunirnos. No dijo por tu cumpleaños. Dijo reunirnos. Y yo entendí la jugada, un evento público para construir una imagen. ¿Para qué? Si yo hablaba o me quejaba, pareciera ingratitud. La familia tiene esa arma, la escena. Ah, sí, respondí. Sí, insistió ella. Y estaría bonito que fueras. Porque luego dicen que tú te aíslas. Ahí estaba la trampa, envuelta en azúcar. Si yo no iba, era la madre dramática. Si iba, me ponían una mesa donde iban a hablar sobre mí como si yo no estuviera. Wir, Deitch. Mi hija se quedó un segundo con la sonrisa congelada. Mi yerno dejó la taza sobre el plato con un sonido más fuerte de lo necesario. Ma, dijo ella, bajando la voz, acercándose apenas. No empieces. Yo no estaba empezando. Yo estaba terminando. Pero no se lo dije. Solo asentí, como si no hubiera pasado nada. Se fueron poco después. El folder crema se lo llevaron. Yo me quedé mirando la puerta cerrada y sentí, por primera vez, una soledad diferente. No era la soledad de estar sin gente. Era la soledad de estar rodeada de los tuyos y saber que no estás segura. Esa noche, me metí a la cama temprano, pero no dormí. Me quedé escuchando mi respiración, el ruido distante del tráfico, el sonido de mi propio corazón que parecía demasiado fuerte. Pensé en todas las veces que había dicho no pasa nada. Pensé en cómo la frase me había servido para sostenerlos a ellos, y para desarmarme a mí. Al día siguiente empecé a preparar la comida de la tía Sonia como si fuera un examen. Mi arreglo despacio. Elegí una blusa azul que me quedaba bien, que no me hacía ver vieja, que no gritaba necesito atención. Me puse un poco de perfume, el mismo de siempre,
aunque ya nadie lo reconocía. Me miré al espejo y vi a una mujer que parecía controlada. Pero los ojos me delataban. En los ojos había algo apagado, como si la luz se hubiera cansado. Llegamos en el auto de mi hija. Los niños iban atrás peleando por un juguete. Mi yerno manejaba con una mano en el volante y la otra en el teléfono. Mi hija reía de algo que veía en pantalla. Yo miraba por la ventana las calles, los anuncios, las personas caminando con bolsas, y me sentí como si fuera un objeto que trasladaban de un lugar a otro. La casa de la tía Sonia olía a carne asada y a cloro. Ella siempre limpiaba demasiado antes de recibir gente, como si el orden pudiera evitar el juicio. Había música de fondo, risas, vasos chocando. Apenas entré, varias mujeres me abrazaron con esa calidez que dura lo que dura el abrazo. ¿Cómo estás, comadre? ¿Te ves bien? Ay, qué bueno verte. Palabras bonitas que flotan y no sostienen. Vi a mis hijos moverse por la casa como dueños del espacio, saludando, sirviéndose, riéndose. Mi yerno se fue directo a la mesa de los hombres a hablar de negocios. Mi hija se juntó con sus primas. Nadie me preguntó si quería sentarme. Me quedé parada un momento con la bolsa en la mano, esperando a que alguien recordara que yo era el motivo tácito de ese día. La tía Sonia golpeó una cuchara contra un vaso para llamar la atención. «Familia», gritó. Todos voltearon. Yo también. Me acomodé el cabello detrás de la oreja, sin darme cuenta, como si preparara el rostro para el golpe o para el abrazo. «Bueno», dijo la tía, sonriendo. «Hoy estamos aquí para celebrar que estamos juntos. Que la familia es lo más importante». Aplausos. Brindis. Copas al aire. Yo esperé. Un segundo más. Otro. La tía no dijo mi nombre. Nadie lo dijo. Las risas siguieron como si el aire no tuviera peso. Mi hija me miró desde lejos y alzó la copa hacia mí, sin levantarse, con una sonrisa que parecía un favor. «Salud, ma», dijo. Y lo dijo como si fuera suficiente. Como si un salud general pudiera reemplazar años de olvido. Sentí la cara caliente, una vergüenza lenta subiéndome por el cuello. La música sonaba, alguien se reía fuerte, y yo estaba ahí, con un vaso de refresco en la mano porque ya no podía tomar alcohol sin que me diera taquicardia. Miré alrededor y me di cuenta de algo peor. Algunos sabían. Podía verlo en las miradas rápidas, en los gestos incómodos. Sabían y aún así seguían el juego. Porque en la familia, a veces, es más importante no incomodar que ser justo. Me acerqué a la mesa para no quedarme sola. Me senté en una esquina. Los niños corrían alrededor, chocando con las sillas. Cada choque me sacudía por dentro, como si mi cuerpo estuviera más frágil de lo que yo quería admitir. En un momento, una prima lejana, de esas que solo ves en reuniones, se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja, con esa mezcla de lástima y curiosidad. «¿Y cuántos cumples, tía?» La pregunta fue un cuchillo, porque confirmó que el tema estaba en el aire, solo que nadie se atrevía a nombrarlo en voz alta. Yo sonreí, como siempre. «Lo suficientes», dije. Ella rió y se fue a buscar otra conversación. Yo me quedé con el nudo en la garganta y la sensación de estar actuando para sobrevivir. Luego vino el pastel. Yo lo vi aparecer desde la cocina, grande, con betún blanco, flores de azúcar. Mi corazón dio un salto estúpido. Por un segundo pensé, tal vez. La tía Sonia lo colocó en el centro. Alguien empezó a cantar, pero no las mañanitas. Era una canción genérica, para cualquier cosa. Mi hija se acercó al pastel y dijo, riéndose. «Es para la familia, para celebrar que estamos creciendo». Crescendo. Como si la palabra borrara mi cumpleaños. Como si mi edad fuera un detalle incómodo que preferían ignorar. Sentí un vacío en el pecho, una especie de caída interna. Y ahí, frente a todos, entendí que no solo me habían olvidado. Estaban evitando reconocerme. Mi yerno se acercó con el cuchillo del pastel y lo tomó con esa seguridad que siempre mostraba cuando quería controlar una escena. «¿Quién quiere primero?», dijo, y empezó a repartir porciones sin preguntar, como si el pastel fuera suyo. Una de las tías comentó en voz alta, «¡Ay, qué rico! ¿Y de quién es el cumpleaños?». Hubo un silencio raro, chiquito, pero se sintió enorme. Mi hija se rió demasiado fuerte. «De nadie», dijo, levantando las manos como si fuera un chiste. «Aquí ya no estamos para esas cosas». Las risas se esparcieron, tímidas, obedientes. Algunos bajaron la mirada. Yo me quedé quieta, con la espalda recta, sintiendo que el suelo se abría, pero sin mover un músculo. En mi cabeza resonó la frase de mi yerno,
ya no hace falta celebrar. Era la misma idea, pero ahora dicha en público. Ahora con testigos. El mundo se me volvió lento. Vi el brillo del cuchillo con betún. Vi el pastel cortado en pedazos iguales, como si partieran un cuerpo sin dolor. Vi a mi hija lamiéndose un poco de crema del dedo. Vi a mi yerno entregándole un plato a un hombre que ni siquiera sabía mi nombre. Y yo, de pronto, me vi desde afuera, una mujer mayor, bien vestida, sentada sola, tratando de no llorar. No lloré. No ahí. Sentí el impulso, esa ola caliente que sube a los ojos, pero la contuve con una fuerza que me sorprendió. Fue como apretar una herida para que no sangre frente a extraños. «Me levant espacio». «¿A dónde vas, ma?», preguntó mi hija sin levantarse, sin preocuparse de verdad. «Al baño», dije. Caminé por el pasillo de la casa de la tía Sonia con las piernas firmes, aunque por dentro estaba temblando. Entré al baño y cerré la puerta. El espejo me devolvió un rostro pálido, los labios apretados, los ojos brillosos. Me agarré del lavabo. «Respire». No me permití llorar, no por orgullo, sino por algo más triste. Sabía que si lloraba, se volvería un espectáculo. Y yo ya no quería darles ese poder. Cuando salí, escuché risas en la sala. Me acerqué despacio, sin que me vieran, y oí mi nombre otra vez, dicha en un tono que me hizo detenerme. «Es que hay que apurarlo del notario», decía mi yerno. «Porque si luego se pone difícil, nos va a salir más caro». La tía Sonia preguntó algo y mi hija respondió, como si hablara de una compra. «Ya la estamos trabajando. A veces se hace la víctima, pero al final firma. Siempre firma. Siempre firma». Mi quid paralizada. No era un malentendido. No era paranoia. Era un plan dicho con naturalidad, en medio de risas y pastel. Era el retrato de cómo me veían. Un trámite que se trabaja. Sentí un dolor profundo, no como un golpe, sino como una grieta que se abre despacio. Me di la vuelta sin que me notaran. Agarré mi bolso. Busqué a los niños con la mirada, pero mi hija ya los tenía cerca, y yo no quise provocar una escena. Me acerqué a ella y le dije al oído, en calma: «Me siento cansada. Me voy a ir». Ella me miró con molestia. «¿En serio? Ma, no hagas drama». No dije nada más. Salí de la casa con la garganta cerrada y la espalda recta. El aire de afuera estaba fresco y olía a tierra húmeda. Caminé hasta la esquina y esperé un taxi. Nadie salió a detenerme. Nadie corrió detrás de mí. Eso me dolió más que cualquier frase. Cuando llegué a mi casa, entré, cerré la puerta y me apoyé en ella. Ahí sí lloré, pero en silencio, con el llanto pegado al pecho, como si me estuviera deshaciendo por dentro sin hacer ruido. Lloré por la humillación, sí, pero también por la claridad. Porque al fin había dejado de inventar excusas. Esa misma noche, con los ojos hinchados, busqué en internet abogado herencia cerca de mí. Me sorprendió lo fácil que fue escribirlo. Como si mi mano ya lo hubiera decidido antes que mi corazón. Encontré un despacho pequeño, con reseñas normales, sin promesas grandiosas. Llamé al día siguiente. Dije mi nombre. Mi voz tembló un poco, pero me escucharon. La cita fue 2 días después. Me puse ropa sencilla, llevé una carpeta con mis documentos, y salí de casa como quien sale a confesar algo vergonzoso. El despacho olía a papel viejo y café recalentado. El abogado era un hombre de unos 40 y tantos, con lentes y una mirada cansada pero atenta. No sonrió demasiado. Eso me dio confianza. Los que sonríen demasiado suelen vender algo. «Cuénteme», dijo, y me ofreció una silla. Yo no sabía por dónde empezar. Así que empecé por lo más sencillo: «Creo que mi familia quiere que firme cosas». Él no se sorprendió. Asintió como si hubiera escuchado esa frase 1000 veces. Le conté lo del folder, lo de la carpeta en mi cajón, lo de las conversaciones. Mientras hablaba, mi voz se volvió más firme. No porque me sintiera valiente, sino porque cada palabra me sacaba un poco de la niebla. El abogado me pidió ver documentos. «Sac copias». Él los revisó con calma, señalando fechas, comparando firmas. En un momento frunció el ceño. «¿Usted firmó esto?», preguntó, y me mostró una hoja. Era una autorización, un poder simple, con mi nombre en la parte de abajo. Mi firma estaba ahí, pero no era mi firma. Se parecía, sí. Tenía mi inclinación, mi forma de hacer la M. Pero había algo rígido, algo falso, como una máscara hecha con prisa. Sentí que el corazón se me detenía. «No», dije, casi sin voz. «Eso, yo no lo firmé».
El abogado dejó la hoja sobre el escritorio, y en el silencio que siguió, entendí que la amenaza ya no era una idea. Era un documento alterado con mi nombre. Era una mano que había practicado mi trazo. Era mi propia identidad convertida en herramienta contra mí. Y en ese instante, sin lágrimas y sin gritos, pasé a modo supervivencia. El papel se quedó sobre el escritorio del abogado como si pesara más que una hoja. Yo lo miraba y sentía que me habían arrancado algo por dentro sin tocarme. Mi nombre, mi trazo, esa manera particular de rematar la firma con un giro rápido, alguien lo había ensayado. Alguien se tomó el tiempo de imitarme. No era un arrebato. Era un trabajo. Lo primero, dijo el abogado con voz baja, es que usted no firme nada sin leerlo aquí. Lo segundo es que vamos a proteger sus cuentas y sus propiedades. Propiedades. La palabra sonó extraña, porque en mi mente yo solo tenía una casa vieja y un montón de hábitos. Pero él la dijo como si fuera un terreno que alguien intentaba invadir. Yo asentí. No le pregunté quién. No necesitaba que lo dijera. Mi cuerpo ya lo sabía. Salí del despacho con el folder apretado contra el pecho, como si fuera un bebé frágil. El sol afuera estaba fuerte, el ruido de los carros era normal, la gente caminaba con bolsas y teléfonos. Todo seguía igual. Esa era la parte más cruel. El mundo no se detenía cuando a una se le rompe la vida. Llegué a casa y me quedé unos minutos en la sala sin encender la luz. El aire olía a tela guardada. Sobre el mantel beige había todavía una mancha pequeña de café, seca, de cuando mi yerno dejó su vaso. La mancha parecía una firma también. Me senté frente a ella como si fuera una pista. Ahí, en esa quietud, entendí algo. Si ellos ya estaban jugando, yo no podía seguir reaccionando. Tenía que moverme antes. En silencio. Esa misma noche cambié las contraseñas. No se lo dije a nadie. Me senté con mi libreta, el celular y una paciencia fría. Cada clave nueva era un paso pequeño, casi insignificante, pero sentí que por primera vez en mucho tiempo algo me pertenecía de verdad. Al terminar, guardé la libreta en una bolsa de tela y la escondí en el fondo de una caja de costura que nadie abría. Mi hija jamás tocaba agujas. Mi yerno ni siquiera sabía que yo cosía. A la mañana siguiente, como si el universo quisiera probarme, mi hija llegó sin avisar. Entró con una prisa disfrazada de normalidad. Ma, ¿qué hiciste con la banca? No puedo entrar. La frase no puedo me hizo sonreír por dentro. Por fuera, mantuve el rostro neutro. ¿Cómo que no puedes?, pregunté, fingiendo sorpresa. Pues eso. Me marca error, dijo, con los ojos clavados en la pantalla. Ni siquiera me miraba. Seguro apretaste algo. Ahí estaba otra vez, yo como error. Yo como problema. Yo no he tocado nada, mentí con calma. Era la primera mentira que no me pesó. Mi hija frunció el ceño. A ver, dame tu celular. La palabra dame me rozó como una mano sucia. Yo le sostuve la mirada. ¿Para qué? Su expresión cambió apenas. Una incomodidad rápida, como cuando alguien se topa con una puerta que siempre estuvo abierta y ahora está cerrada. Para ayudarte, ma. Ayrard. La palabra me dio un escalofrío familiar. No hace falta, dije, usando el mismo tono con el que ella decía ya no hace falta celebrar. Luego lo reviso. Mi hija apretó los labios. Se cruzó de brazos, esperando que yo me derrumbara, que pidiera perdón por no facilitarle la vida. Yo me quedé quieta, con las manos sobre la mesa. Sentí un temblor en los dedos, pero no lo mostré. «Qué rara andas», murmuró, como si hablara consigo misma. Yo no contesté. La vi mirar alrededor, como buscando algo fuera de lugar. Ese tipo de mirada no es curiosidad, es inventario. ¿Y tu carpeta?, preguntó de pronto. La de los papeles. ¿Cuál carpeta?, respondí, y mi voz salió suave. La vi parpadear. Se mordió una uña. La que tenías en el estudio. La de la casa. Ah, dije, y dejé pasar un segundo, como si recordara. Está guardada. ¿Dónde? Guardada, repetí. Le sonreí apenas. No era una sonrisa amable. Era una línea. Para que no se pierda. Ella soltó una risa corta, tensa. Ay, ma. Nadie te va a robar nada. Me dieron ganas de decirle, ya lo intentaron. Pero no. No todavía. La estrategia era silencio. No por miedo, sino por ventaja. Mi hija se fue con el celular en la mano, tecleando con fuerza. Antes de salir, me lanzó una frase como quien arroja una piedra. Luego no te quejes si te pasa algo y no podemos ayudarte. Cuando la puerta se cerró,
Yo me quedé mirando el marco. Sentí una mezcla extraña de triunfo y tristeza. El triunfo era pequeño. La tristeza era vieja. Me preparé un té y me obligué a comer algo, aunque no tenía hambre. El cuerpo, cuando vive bajo tensión, se olvida de pedir comida. Yo ya no quería olvidarme de mí. 2 días después volví con el abogado. Me recomendó abrir una cuenta nueva en un banco distinto, mover parte de mis ahorros con discreción y, sobre todo, revisar el estado legal de mi casa y cualquier testamento existente. Hablaba con cuidado, sin dramatismo, y eso me daba calma. No me prometía justicia divina. Me ofrecía herramientas. Usted no tiene que pelearse con nadie para protegerse, dijo. Pero sí tiene que actuar. Actuar. Esa palabra me encendió algo. Salí y caminé unas cuadras sin rumbo. Me detuve frente a una vitrina donde había anuncios de bienes raíces. Casas con jardines perfectos, paredes blancas, promesas de tranquilidad. Me quedé viendo una foto en particular. Una villa pequeña, no enorme, pero luminosa, con una terraza y un árbol cerca de la entrada. No sé por qué esa imagen se me clavó. Quizá porque se veía como un lugar donde nadie entraba sin tocar. Un lugar que no olía a exigencia. Me reí de mí misma. Yo, comprando una villa, era una fantasía. Una de esas fantasías que una se permite 5 segundos antes de regresar a la realidad. Pero esa tarde, al llegar a casa, abrí mi libreta de gastos otra vez. Pasé páginas. Vi años de renuncias. Vi números que yo había considerado normales porque eran para la familia. Y de pronto los vi como lo que eran, una fuga constante. Un río de dinero saliendo de mí hacia ellos sin retorno. Me fui al cajón donde guardaba las facturas de medicinas y me senté a revisar. Hice cuentas, no con emoción, sino con frialdad. Sumé lo que les había dado en los últimos años. Memory. No por la cifra exacta, sino por la certeza de que ese dinero no había sido ayuda ocasional. Había sido un sistema. Esa noche no lloré. Me quedé despierta, con una sensación nueva. Si yo había podido sostenerlos tanto tiempo, también podía sostenerme a mí. Empecé a decir no en cosas pequeñas. Mi hijo me pidió que cuidara a los niños un jueves solo 2 horitas y le respondí que tenía cita médica. No era verdad. Pero la mentira era un escudo mientras mi no se fortalecía. Mi hija me mandó un mensaje pidiéndome un favorcito para pagar algo urgente. Le dije que no podía. Me contestó con un audio largo, cargado de suspiros, de culpa y de frases como es que tú eres la única y yo pensé que podía contar contigo. Lo escuché completo, con el teléfono apoyado en la mesa. Al final, respondí con una sola línea, lo siento. Y apagué el celular. La culpa me cayó como una manta húmeda. Me imaginé a mis nietos sin uniforme, a mi hija llorando, a mi hijo enojado. Pero después recordé la frase, al final firma. Siempre firma. Y la culpa se transformó en algo más útil, determinación. Un sábado, sin decirle a nadie, pedí una cita con una agente inmobiliaria cuyo anuncio vi en la vitrina. Me arreglé como si fuera a una consulta médica. Pantaloon Komodo, blusa limpia, bolso discreto. El miedo me hacía sentir ridícula, como si estuviera haciendo algo prohibido. Y en cierto modo lo era, estaba dejando de obedecer. La oficina de la inmobiliaria olía a aire acondicionado y perfume barato. La agente era una mujer de sonrisa rápida, mirada despierta. Me llamó señora con respeto y me ofreció agua. ¿Qué está buscando?, preguntó. Me quedé en silencio un segundo. No sabía cómo decirlo sin que sonara absurdo. Un lugar. Para mí, dije al fin. Al decirlo, sentí un vacío y un alivio al mismo tiempo. Para mí era una frase que casi nunca usaba. La agente me mostró opciones en una pantalla. Casas enormes que no podía pagar. Departamentos en edificios ruidosos. Y luego apareció la imagen que yo había visto en la vitrina, la villa pequeña con terraza. Esta, dije, señalándola sin pensar. Está en un fraccionamiento tranquilo, explicó. Vigilancia, áreas verdes. No es nueva, pero está bien cuidada. ¿Puedo verla?, pregunté. Claro. Al día siguiente fuimos. El camino me pareció más largo de lo que era. Mis manos sudaban dentro del bolso. Al llegar, vi el fraccionamiento, calles limpias, árboles, un guardia en la caseta que pidió identificación. Nadie entraba sin que alguien lo supiera. Esa sola barrera me hizo respirar mejor. La villa tenía una puerta de madera oscura y un número metálico brillante. La agente abrió y el aire adentro olía a pintura reciente y a silencio limpio. No era un silencio triste como el de mi casa, era un silencio nuevo, disponible.
Caminé despacio por la sala. Había luz natural entrando por una ventana grande. El piso crujió apenas bajo mis zapatos. En la cocina, las alacenas estaban vacías, esperando. Me acerqué a la terraza y vi el árbol. Un limonero pequeño, con hojas verdes y un par de limones todavía duros. Me quedé mirando ese árbol como si fuera una promesa. ¿Qué le parece?, preguntó la gente. Yo no pude responder de inmediato. Sentí un nudo en la garganta, pero no era tristeza. Era algo parecido a gratitud hacia mí misma, hacia la parte de mí que todavía podía imaginar. Me parece, segura, dije. Volvimos a la oficina y empecé un proceso que me daba miedo por lo concreto. Papers. Firmas. Requisitos. Cada vez que veía un contrato, sentía el reflejo de desconfianza, la imagen de esa firma falsa en el escritorio del abogado. Así que llevé todo a revisión. Cada página la leí con una concentración que antes reservaba para las tareas de otros. El abogado revisó el contrato de compra. Me explicó términos. Me hizo preguntas. Me dijo una frase que se me quedó. Esto es suyo si usted lo hace suyo. Moví mis ahorros con cuidado, en montos pequeños, como quien no quiere hacer ruido. Vendí algunas joyas viejas que guardaba por si acaso. El por si acaso había llegado. Cancelé suscripciones y gastos que mantenía por costumbre. Todo lo hice sin anunciarlo, sin contarle a nadie. Era mi secreto. Y el secreto me daba una energía extraña, como si tuviera una segunda vida escondida. Mientras tanto, mi familia seguía actuando como si el mundo no hubiera cambiado. Mi yerno me mandó un mensaje pidiéndome una foto de tu INE, por favor, para el notario. Yo lo vi en la pantalla, sentí un vacío en el estómago y lo dejé en visto. Minutos después llamó. ¿No viste el mensaje, suegra? Sí, respondí. Entonces. Luego, dije. Y colgué. Mi hija llegó al día siguiente con una sonrisa artificial. Traía una bolsa de pan dulce, como ofrenda. Ma, no seas así, dijo, dejándolo sobre la mesa. Solo queremos que todo esté en orden. Tú deberías estar agradecida. Agradecida. Esa palabra me hizo apretar los dientes. Estoy cansada, dije, y fue verdad. No quiero hablar de eso ahora. Mi hija se quedó mirándome, tratando de encontrar a la madre de siempre, la que cedía por cansancio. No la encontró. Se fue con el pan dulce intacto, y yo lo tiré a la basura cuando se cerró la puerta. Me dio pena desperdiciar comida, pero más pena me daba seguir aceptando sobornos emocionales. Un mes después, firmé la compra de la villa. La pluma se sintió pesada entre mis dedos. El notario hablaba, las hojas se deslizaban, el sonido del papel era seco. Cuando terminé, el notario me entregó una copia y me dijo felicidades como si fuera lo más normal del mundo. Yo salí con el documento bajo el brazo y me quedé unos segundos en la calle, respirando. No era euforia. Era un silencio interno. Un tipo de calma que no había sentido en años. No le conté a nadie. Ni a mis hijos, ni a mi hermana, ni a mis amigas. Era mío. Y esa palabra, mío, empezó a sonar diferente. Una semana después, fui a la villa sola. Me llevé una caja con algunas cosas, fotos antiguas, una manta, mi taza favorita. Abrí la puerta y el olor a pintura ya no era tan fuerte. Dejé la manta sobre un sillón vacío y me senté en el piso, en medio de la sala, como si estuviera marcando territorio. Escuché el silencio nuevo. Me imaginé desayunando ahí, sin que nadie me pidiera contraseñas, sin migas ajenas, sin frases venenosas. Y entonces sonó mi teléfono. Era mi hija. Ma, dijo sin saludo. Su voz venía extraña, apretada, con esa tensión que usan cuando algo se les sale de las manos. ¿Qué es eso que anda diciendo la tía Sonia? El corazón me dio un golpe lento. ¿Qué anda diciendo?, pregunté, aunque ya lo intuía. Que no hay secretos perfectos. Que siempre hay un tercero. Un notario que conoce a alguien. Una tía que escucha. Un vecino que ve. Mi hija tragó saliva, y en ese silencio, sentí como el poder cambiaba de lugar. Dice, que compraste una villa. A tu nombre. Yo miré la sala vacía, el rayo de luz en el piso, el eco limpio. Y supe que el choque ya venía caminando hacia mí. La pregunta de mi hija quedó suspendida en el aire como una cuerda tensa. Yo seguía en la villa, con el teléfono pegado a la oreja, mirando el rayo de luz que entraba por la ventana y cortaba el piso en dos. Era extraño escuchar su voz ahí, en un lugar que todavía no tenía recuerdos, como si estuviera intentando invadirlo con pura intención. Sí, dije al fin, sin adornos. Compré una villa.
Del otro lado hubo un silencio corto, de esos silencios donde uno escucha la respiración de la otra persona. Luego mi hija soltó una risa seca, incrédula. ¿Pero por qué harías eso sin decirnos?, preguntó, y en su tono no había curiosidad, había reclamo. Como si yo le debiera explicación por existir. Porque es mi dinero, respondí, y me sorprendí de lo fácil que salió. ¿Tu dinero?, repitió. Ma, no empieces. O sea, ¿qué te pasa? ¿Quién te está metiendo ideas? Ahí estaba el golpe. No podía ser decisión mía. Tenía que haber un culpable externo. Algún veneno ajeno. Algún enemigo imaginario. Nadie, dije. Solo, yo. Mi hija soltó un suspiro largo, como si yo fuera una adolescente caprichosa. Mira, te vamos a caer. Tenemos que hablar. No preguntó si podía. Aviso. Te vamos a caer. Como si mi espacio fuera un punto de reunión. Estoy ocupada, dije, mirando la sala vacía, la caja con mi taza sobre el piso. Y aquí no es para visitas todavía. Ma, dijo, más dura. No seas ridícula, ¿dónde estás? No contesté. Ese silencio fue mi primer límite verdadero. Ella lo sintió. ¿En serio te vas a poner así?, insistió, y su voz empezó a temblar, no de tristeza, sino de furia contenida. ¿Qué estás ocultando? Ocultando. La palabra me dio risa por dentro. Ellos eran los que habían ocultado planes, carpetas, firmas. Pero la culpa siempre busca un lugar nuevo donde esconderse. Nos vemos en mi casa mañana a las 6, dije, y colgué antes de que pudiera contestar. Me quedé un momento inmóvil, con el teléfono en la mano. Sentí el pulso en las muñecas. No era miedo puro. Era una mezcla de miedo y preparación. En la villa el silencio era limpio, pero yo sabía que al día siguiente iba a llenar mi casa vieja con sus voces, con su manera de doblar el aire. Esa noche dormí en la villa por primera vez. Puse la manta sobre el sillón y me acosté sin sábanas, con la ropa puesta. Escuché ruidos del fraccionamiento, un perro lejano, una puerta cerrándose, un motor. Me costó conciliar el sueño porque mi cuerpo esperaba la alarma de siempre, el golpe de una exigencia, el mensaje de alguien pidiendo. Pero nadie pidió nada. Esa ausencia me calmó y me dolió al mismo tiempo. Al amanecer preparé café en una cocina casi vacía, usando mi taza como si fuera un talismán. Antes de salir tomé la carpeta con copias de documentos, la firma falsa, la lista de pendientes que encontré, el contrato de la villa y un par de impresiones de movimientos bancarios. El abogado me había dicho que no discutiera con sentimientos, que discutiera con hechos. Yo no estaba segura de poder hacerlo, pero necesitaba intentarlo. Llegué a mi casa a mediodía para preparar el terreno. Abrí ventanas, dejé que entrara aire. Guardé cualquier cosa que pudiera ser usada como excusa, fotos, recuerdos, objetos. En la mesa dejé solo agua y vasos. Nada de pan dulce. Nada de café que los hiciera sentir en casa. Si venían a hablar, iban a hablar sin azúcar. A las 6 en punto tocaron. Una vez. Dos. Como si ya estuvieran molestos antes de entrar. Abrí la puerta y ahí estaban. Mi hija, mi hijo y mi yerno. Los tres juntos, alineados, con esa postura que tienen los que llegan a un lugar creyendo que son mayoría y que la mayoría es razón. Mi yerno entró primero, sin esperar invitación. Miró alrededor rápido, evaluando. Mi hija me miró directo a los ojos, como buscando grietas. Mi hijo evitó mi mirada, como si el piso pudiera salvarlo de estar ahí. Y entonces, dijo mi yerno, quitándose el reloj y dejándolo sobre la mesa con un golpe suave pero intencional. ¿Qué es esto de la villa? Yo cerré la puerta. El sonido del pestillo me dio un pequeño placer oscuro. Mi senté. No las ofrecías y en tú. Ellos se sentaron igual, como si fuera su derecho. Compré una villa, repetí. A mi nombre. Mi hija soltó una carcajada sin humor. Ma, ¿te das cuenta de lo que hiciste? ¿Sabes cómo se ve? No preguntó cómo me sentía. Preguntó cómo se veía. Su preocupación era imagen. Se ve como lo que es, respondí. Una compra. Mi hijo se aclaró la garganta. Mamá, esto es raro. O sea, tú siempre nos consultabas. Consultaba. Como si mi vida hubiera sido una junta familiar. Consultaba porque pensaba que era respeto, dije, y me escuché demasiado tranquila. Pero era costumbre. Y la costumbre se les convirtió en derecho. Mi yerno sonrió apenas, esa sonrisa que no llega a los ojos. No exageres, suegra. Aquí nadie te está quitando nada.
Solo nos preocupa que estés tomando decisiones impulsivas. Impulsivas. Me dieron ganas de decirle que lo impulsivo era falsificar una firma, que lo impulsivo era planear mi vida como un trámite. Pero me quedé callada un segundo, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Los silencios, cuando no los llenas, obligan a la gente a escucharse a sí misma. ¿Qué quieren?, pregunté. Mi hija alzó las manos, como si fuera la víctima de un malentendido. Queremos entender. ¿Por qué? Perdón, pero tú aquí tienes tu casa. ¿Para qué otra? ¿Para qué gastar así? Si luego pasan cosas. Mi estómago se apretó con el luego pasan cosas. Era la amenaza envuelta en preocupación. Miré a mi hijo. Él seguía sin mirarme, apretando la mandíbula. Compré otra, dije, porque esta casa dejó de ser mía hace tiempo. Los tres se quedaron quietos. Mi hija frunció el ceño. ¿Cómo que dejó de ser tuya?, preguntó, y su voz se afiló. Ma, qué drama. No respondí de inmediato. Abrí mi bolso y saqué la carpeta. El papel hizo ese sonido seco que siempre me recordó a oficinas y decisiones irreversibles. Puse los documentos sobre la mesa, uno por uno, como quien coloca piezas en un tablero. ¿Recuerdan esto?, pregunté, y empujé hacia ellos la hoja con la firma falsa. Mi hija la miró por encima, sin tocarla, como si quemara. Mi yerno la tomó con 2 dedos y la revisó rápido, demasiado rápido. Mi hijo finalmente levantó la vista. ¿Qué es?, preguntó él. Un documento con mi nombre, dije. Con una firma que no es mía. Mi hija soltó un suspiro, teatral. Ay, ma, otra vez con tus ideas. Ideas, repetí suave. Mira bien. Mi yerno carraspeó. Eso debe ser un error del notario. ¿Del notario?, dije. Curioso. Porque yo nunca fui a ese notario. Y aún así alguien imprimió mis estados de cuenta. Alguien armó una carpeta con pendientes, cambiar beneficiario, revisar testamento. También fue error del notario. Empujé la hoja de la lista hacia ellos. Vi el movimiento de mi hija. Se estiró para agarrarla, la leyó, y su cara cambió apenas, como si se le hubiera escapado el control por un segundo. Ese segundo valió oro. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó ella. De mi cajón, respondí. En mi estudio. ¿Dónde ustedes entraron sin avisar? Mi hija abrió la boca para contestar, pero mi yerno se adelantó. Nos estás acusando, dijo con tono ofendido, como si yo hubiera cruzado una línea imperdonable. Nosotros solo te ayudamos. La palabra ayudamos me sonó hueca. Mi quid mirándolo. En su cara había algo que antes yo llamaba carácter. Ahora lo veía como hambre. Te escuché, dije, sin elevar la voz. El aire se tensó. Mi hija parpadeó. ¿Qué?, dijo. Te escuché, repetí. A ti. A él. En el estudio. Diciendo que había que apurarse antes de que a mí se me metiera en la cabeza hacer algo raro. Diciendo que al final yo firmo. Siempre firmo. Mi hija se puso pálida. Mi hijo tragó saliva. Mi yerno apretó la mandíbula y se reclinó en la silla, como si estuviera evaluando su siguiente movimiento. Eso lo está sacando de contexto, dijo mi hija, y su voz se quebró un poco, no por culpa, sino por miedo a perder el control del relato. Fue un comentario, tú siempre interpretas lo peor. Interpreter, murmur. No interpreto un documento alterado. No interpreto una carpeta en mi casa. No interpreto que me pidan contraseñas. No interpreto que me digan, tú no gastas en nada, mientras me piden más. Mi hijo se movió incómodo. Mamá, nadie te obligó a darnos dinero. Lo miré, y ese fue el golpe más triste de todos. Porque no era mentira completa. Nadie me obligó con una pistola. Me obligaron con algo más eficiente. Con amor y culpa. No, dije. No me obligaron. Me acostumbran. Mi hija se levantó. Empezó a caminar de un lado a otro como si el cuerpo no le alcanzara para contener lo que sentía. Está bien, dijo, con la voz más alta. ¿Entonces qué? ¿Nos odias? Eso es, te compras una villa para castigarnos. Castigar. Otra vez la idea de que todo gira alrededor de ellos. No es para castigarlos, respondí. Es para que yo pueda respirar. Mi yerno soltó una risa seca. Ay, por favor, ¿respirar? ¡Qué drama! Mira, suegra, si vas a empezar con esto, mejor dejamos las cosas claras. Se inclinó hacia mí, puso ambas manos sobre la mesa, cerca de mis papeles, como si quisiera invadirlos con su cuerpo.
Esa casa de aquí, dijo señalando el techo, tiene que quedar en orden. Porque nosotros no vamos a estar batallando después. Y si tú te vas a poner difícil, pues entonces no esperes que estemos aquí cuando te haga falta. Mi hija se quedó quieta, como si esa amenaza la asustara y le gustara al mismo tiempo. Mi hijo miró al suelo otra vez. ¿Eso es un ultimátum?, pregunté, y mi voz salió tan serena que a mí misma me dio miedo. Mi yerno se encogió de hombros. Lámelo como quieras. Pero la familia funciona así, todos jalamos para el mismo lado. Si tú jalas para otro, luego no vengas llorando. Sentí un vacío limpio en el pecho. Como si algo se hubiera desprendido por fin, sin dolor, porque ya estaba muerto desde hace tiempo. Miré a mis hijos. A mi hija, con los ojos brillosos de rabia. A mi hijo, escondido en su cobardía. Y entendí que estaban esperando mi reacción de siempre, la disculpa, el no pasa nada, el perdónenme. No se las di. Entonces ya está claro, dije, y guardé mis documentos con calma, uno por uno. Yo jalo por mí. El silencio que siguió fue pesado, casi físico. Mi hija abrió la boca para decir algo, pero no encontró la frase que me doblara. Mi yerno apretó los labios. Mi hijo respiró hondo, como si acabara de perder algo y no supiera qué. Yo me levanté despacio, y al hacerlo sentí una cosa nueva, no aprobación, no amor, no victoria. Paz en forma de decisión. Pueden irse, dije. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, supe que lo más difícil ya no era enfrentarlos. Era elegir, de una vez por todas, si quería su aprobación o mi vida. Cuando la puerta se cerró, no sentí triunfo. Sentí el silencio acomodándose en los rincones, como polvo fino. Me quedé de pie en la entrada con la mano todavía cerca del picaporte, esperando el temblor, el arrepentimiento, la culpa que siempre llegaba después de decir algo firme. Pero esa vez la culpa no cayó de golpe. Llegó despacio, como una lluvia tenue que ya no empapa, solo recuerda. Fui a la cocina y me serví agua. El vaso tembló un poco en mis dedos. No porque me faltara fuerza, sino porque el cuerpo no entiende cuando una cambia el guión. Bebí despacio, mirando el mantel beige, las flores pequeñas, la mancha de café vieja. Pensé en lo ridículo que era que un mantel pudiera sostener tantos años de costumbre. Y ahí, sin ceremonia, lo doblé. Lo guardé en una bolsa. No lo tiré. No era odio. Era cierre. Esa misma noche metí cosas en cajas. No muchas. Lo suficiente para poder irme sin sentir que estaba huyendo. Fotos, ropa, mi juego de tazas, el radio pequeño que me acompañó cuando mi esposo todavía vivía. También guardé la libreta de gastos como si fuera una prueba de vida. Me movía por la casa con una calma que no me pertenecía antes. Como si, al fin, yo estuviera dentro de mí. Tommy mal. Soñé con voces detrás de puertas. Con papeles que se deshacían en mis manos. Me desperté varias veces con el corazón apurado, esperando ver la silueta de mi yerno en el pasillo, su manera de caminar como dueño. Pero solo estaba la oscuridad. Y en esa oscuridad, por primera vez, la casa no me pareció hogar. Me pareció escenario. Al amanecer cargué las cajas al coche de un vecino que me hizo el favor sin preguntas. Me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Esa discreción me dio una gratitud extraña. A veces una necesita que la gente no pregunte para poder seguir. Cuando llegué a la villa, el guardia de la caseta me saludó por mi apellido y me abrió. El sonido de la pluma levantándose fue un detalle pequeño, pero me dio una sensación de frontera. Entrar ahí era cruzar a un lugar donde nadie tenía derecho automático sobre mí. Abrí la puerta de la villa y el aire me recibió limpio. Todavía olía un poco a pintura, pero ya empezaba a mezclarse con mis cosas. La tela de la manta, el perfume de mi ropa, el café que traía en un termo. La casa estaba casi vacía, y sin embargo se sentía llena de algo, posibilidad. Dejé las cajas en la sala y me senté en el piso, como la primera vez. El sol entraba diagonal y iluminaba motitas de polvo que flotaban despacio. Me quedé mirando esas motitas como si fueran un espectáculo. Antes, en mi casa vieja, el polvo me daba ansiedad, significaba trabajo pendiente. Aquí, por un momento, solo era polvo. No era una orden. El teléfono vibró. Era mi hijo. No contesté. Lo vi vibrar de nuevo. Luego un mensaje. Mamá, no exageres. Hablemos bien. Después otro, de mi hija. No sé qué te pasa, pero estás lastimando a los niños. Ese último me golpeó en el estómago, como siempre. Sabían dónde apretar. Mi cuidara.
Dejé el teléfono boca abajo sobre el piso, como si fuera una alimaña. Respire. Me repetí una cosa simple. Lastimar no es poner límites. Lastimar es usar a los niños como cuchillo. No respondí. Y el hecho de no responder fue, esa mañana, mi primera medicina. Empecé a acomodar cosas. No rápido. No como quien tiene prisa por llenar un vacío. Puse la manta sobre el sillón, la taza en una repisa, el radio en la cocina. Abrí un cajón y guardé la libreta. Cada objeto encontraba su lugar y, con él, yo encontraba el mío. A media tarde salí a la terraza. El limonero estaba ahí, callado, con sus hojas brillando. Toqué una rama con la punta de los dedos y sentí la textura áspera. Había un limón pequeño, verde todavía. No era dulce, no era perfecto. Era real. Y ese árbol me dio una paz rara, como si me dijera, aquí creces a tu ritmo. Los primeros días fueron así, una mezcla de calma y miedo. La calma venía en los detalles, en no escuchar pasos ajenos, en no abrir la puerta sin tocar. El miedo venía en oleadas cuando pensaba en el y si me enfermo, y si me quedo sola de verdad, y si mis nietos me olvidan del todo. El miedo no era por la villa. El miedo era por desprogramarme de una vida donde ser necesaria era la única forma de existir. Una noche, mientras cenaba un plato simple de sopa, me di cuenta de que el silencio ya no me estaba castigando. Me estaba protegiendo. En mi casa anterior, el silencio era castigo porque significaba indiferencia. Aquí, el silencio era elección. Era una pared que yo decidía levantar para escucharme. A los 5 días fui a ver al abogado otra vez. Le llevé los mensajes que habían enviado mis hijos y le pregunté qué podía hacer si intentaban algo más. Él me miró con esa seriedad tranquila que me había sostenido desde el inicio. Usted ya hizo lo más importante, me dijo. Se salió del lugar donde podían manipularla. Ahora lo que sigue es sostener su decisión. Sostener. La palabra me recordó cargar bolsas, cargar niños, cargar años. Pero esta vez era cargarme a mí. Salí del despacho y me senté un rato en una banca afuera, sintiendo el sol en las manos. Pensé en mi esposo. En cómo, si viviera, tal vez me habría dicho que me tardé. O tal vez me habría abrazado sin hablar. Nunca lo sabré. Lo que sí supe fue que, al extrañarlo, no sentí la urgencia de reemplazarlo con la familia. La ausencia de un hombre no se llena con obediencia. Esa tarde, al volver a la villa, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía sello. Era una olla doblada dentro. La abrí con cuidado. Era una nota escrita a mano. La letra era de mi hija. Los niños preguntan por ti. Esto ya se salió de control. Ven mañana y arreglamos las cosas. No seas orgullosa. La palabra orgullosa me hizo soltar una risa corta, amarga. Ellos siempre habían confundido dignidad con orgullo, porque era más cómodo. El orgullo, en su versión, era un defecto que debían corregirme. Me senté en la mesa y volví a leer la nota. Arreglamos. Como si yo fuera una tubería rota. Como si el arreglo fuera volver al mismo lugar. Doblé la hoja y la guardé. No porque me importara conservarla, sino porque era evidencia de algo. La manera en que pedían era la misma manera en que exigían. No sabían hablar sin empujar. Esa noche soñé con mi madre. Ella nunca fue de abrazos, pero era una mujer firme. En el sueño estaba lavando ropa en un patio, callada. Yo me acercaba y le decía que mis hijos estaban enojados conmigo. Ella no levantaba la vista. Solo decía, que se enojen. Y seguía lavando. Me desperté con esa frase en la boca como un sabor fuerte. Al día siguiente, por primera vez, fui al supermercado del fraccionamiento y me encontré con una vecina, una mujer de mi edad, cabello canoso bien peinado, sonrisa suave. Me preguntó si era nueva. Le dije que sí. Me invitó a un café. Acepté sin pensar demasiado, y luego me sorprendí de mi propia aceptación. Yo siempre decía que no, porque tenía que estar disponible. ¿Disponible para quién, ahora? Nos sentamos en una cafetería pequeña. El lugar olía a pan recién horneado y a canela. La música era baja. La vecina me contó cosas simples, que había un club de lectura, que a veces se juntaban a caminar. Yo la escuchaba y me sentía extraña, como si estuviera ensayando una vida que no sabía vivir. No le conté todo. Solo dije, con honestidad breve, que me mudé para tener tranquilidad. Ah, dijo ella, y me miró como quien entiende sin que le expliquen. Eso es valiente. No me dijo qué raro. No me dijo cómo pudiste. No me pidió justificarme. Esa normalidad fue un alivio inesperado. Salí de ahí con una sensación nueva,
Tal vez mi mundo no tenía que reducirse a mis hijos para que yo existiera. Ese mismo día, mi hijo llegó sin avisar. Lo vi por la cámara del fraccionamiento, porque el guardia me llamó a la puerta para preguntar si autorizaba el acceso. Solo escuchar esa pregunta me dio poder. ¿Autoriza? En mi casa anterior nadie me pedía permiso para entrar a mi vida. Miré la pantalla un segundo. Mi hijo estaba parado al lado del coche, con las manos en los bolsillos, la cara tensa. No parecía peligroso. Parecía perdido. Y esa imagen me jaló por dentro. Déjelo pasar, dije al guardia. Mi voz fue firme. Cuando mi hijo entró, se quedó mirando la sala como si fuera un hotel. Su mirada buscó cosas que pudiera reconocer, fotos, muebles, señales de mí. Había pocas. Yo había decidido no llenar la villa con pasado todavía. Mamá, dijo, y la palabra le salió más baja. Me miró por fin. Tenía los ojos cansados. Yo no lo abracé. No por castigo. Porque ya no quería usar el contacto como borrador de lo que estaba pasando. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Él tragó saliva. Vine a ver si estás bien. Estoy bien, respondí. Se quedó de pie, incómodo. Luego soltó, como quien repite algo ensayado. Mariana está muy mal. Dice que la estás castigando. ¿Los niños?, preguntan. Me dolió escuchar los niños, porque era mi punto débil. Pero noté algo en su forma de decirlo. No era preocupación por ellos. Era la tarjeta que le dieron para traerme de vuelta. Diles que los amo, dije. Y que los veré cuando me sienta lista. No cuando me presionen. Mi hijo frunció el ceño. Mamá, ¿por qué estás haciendo esto tan grande? Esa frase me golpeó. Tan grande. Como si mi vida fuera un drama exagerado. Me acerqué a la mesa y abrí un cajón. Saqué una copia del documento con la firma falsa. Se la puse enfrente sin explicación. Mi hijo la miró. Sus ojos recorrieron las líneas. Se quedó quieto. Su cara cambió lentamente, como si el papel le estuviera quitando una venda. Esto, murmuró. No lo firmé, dije. Y alguien lo hizo. Él levantó la vista, pálido. ¿Crees que? No terminé la frase. No necesitaba. Sus ojos se llenaron de una mezcla incómoda, culpa, sorpresa, algo parecido al miedo. Por primera vez no me vio como la madre que exagera. Me vio como una persona que podía ser dañada. Yo no sabía, dijo, y su voz se quebró un poco. Yo lo observé. Pues, abrazarlo. Quise decirle que estaba bien, que no pasaba nada. Pero esa frase era la que me había traído hasta aquí. No la dije. No importa si sabías o no, respondí. Importa lo que hicieron cuando yo confiaba. Mi hijo apretó la hoja con los dedos. Mariana no te dejó fuera, dije suave. Los dos tomaban dinero. Los dos pedían. Los dos hablaban de mí como si yo fuera un trámite. Vi cómo tragaba saliva. Bajó la mirada. ¿Qué quieres que haga?, preguntó al final, y ahí escuché algo distinto. No exigencia, no reclamo. Una pregunta real. Yo respiré hondo. Quiero que me respetes. Que no entres a mi vida a arreglarla. Que no uses a tus hijos como argumento. Si quieres verme, ven. Pero no con amenazas. Mi hijo asintió, lento. Está bien. Se quedó un rato más, casi sin hablar. Miró la terraza, el limonero. Me preguntó si me gustaba el lugar. Le dije que sí. Y esa conversación simple, sin cuchillos, me dejó una tristeza suave, porque me mostró que quizá esto pudo haber sido diferente si hubieran querido. Pero querer también es elección. Cuando se fue, no sentí vacío. Sentí una calma cansada, como después de una tormenta. Me quedé en la puerta viendo cómo se alejaba. No sabía si él cambiaría. No sabía si mi hija se arrepentiría. Pero ya no necesitaba que lo hicieran para respirar. Pasaron semanas. Mis hijos dejaron de escribir todos los días. Los mensajes se espaciaron. La rabia se convirtió en distancia. Algunas noches me dolía, sí. La maternidad no se apaga como una luz. Pero el dolor ya no me doblaba. Era un dolor que podía sostener sin perderme. Empecé a caminar por las mañanas. Aprendí el sonido de mis pasos en la calle tranquila. Empecé a dormir mejor. Comía a horas normales. Me reí un día viendo una película tonta, y esa risa me sorprendió, porque hacía tiempo no salía de mí sin permiso. Un lunes, la misma cajera del mercado me volvió a ver y me dijo: ¿Cómo está, señora? ¡Qué gusto! No era familia. No era sangre. Pero fue amable. Y entendí que la vida también se sostiene con eso, con pequeñas cosas que no exigen nada a cambio.
El día de mi cumpleaños siguiente, me desperté temprano. La luz entró por la persiana de la villa y me tocó la cara suave, sin cuchilla. Me preparé café. Puse música baja en el radio. Me senté en la terraza y miré el limonero. Había un limón amarillo, ya listo. Lo corté y lo olí. Olía a limpio. El teléfono no sonó en la mañana. No sentí la vieja humillación. Sentí algo más parecido a libertad. A mediodía llegó un mensaje de mi hijo. Feliz cumpleaños, mamá. Te quiero. Un mensaje simple. Sin culpa. Lo leí y respiré. Al rato, uno de mi hija. Felicidades. Solo eso. Sacó. Pero era un comienzo o una despedida. Ya no importaba tanto. Me hice un plato de comida que me gustaba, con tomate, con queso, con limón. Comí despacio. Me levanté y limpié mi propia cocina, no por obligación, sino por cuidado. Al atardecer me senté en la sala, con la manta sobre las piernas, y pensé en todo lo que había pasado sin necesidad de ponerle discurso. No estaba celebrando que ellos perdieron. Estaba celebrando que yo volví, que la soledad, por fin, no era abandono, era protección, que mi dignidad no era un premio que me daban, era una puerta que yo cerraba cuando era necesario. Y esa noche, cuando apagué las luces y me acosté, sentí algo que no sentía desde hacía años, el cuerpo descansando sin miedo a que alguien lo interrumpiera para pedir, para tomar, para decidir por mí. En la casa donde volví a respirar, entendí que el amor verdadero no se suplica, se elige. Y yo, al fin, me estaba eligiendo.